Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Laudo Arbitral, Recursos y Amigable Composición. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son herramientas jurídicas creadas no solo para la descongestión de los despachos judiciales, sino también para garantizar la convivencia pacífica en las comunidades, ya que estos permiten solucionar sus controversias de una manera expedita, de una manera pacífica, pronta y eficaz. Es por ello que es muy importante retomar los aspectos generales del defensor del consumidor financiero, la amigable composición y los recursos contra el laudo arbitral. En esta oportunidad tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor José Alfonso Izaza Dávila, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, asiduo formador de nuestra Escuela Judicial, experto en temas de legislación financiera, derecho comercial, derecho constitucional y desde luego derecho civil, quien desde su amplia experiencia académica y judicial, quien ha sido también juez civil municipal, juez civil y promiscuo del circuito, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia y docente de reconocidas universidades, entre otros cargos en los que se ha destacado. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, apreciado doctor José Alfonso Izaza. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Señoras y señores del Consejo Superior de la Judicatura, su presidente, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. También un saludo especial para nuestra directora de la Escuela Judicial, doctora Marilucero Novoa Moreno, y todo el personal que colabora en estas cuestiones académicas. Y un cordial saludo para quienes se han conectado para esta videoconferencia. En el día de hoy vamos a tratar en la videoconferencia algunos medios alternativos de solución de conflictos, inclusive, más que eso, algunos aspectos de unos medios de heterocomposición de conflictos. Esta videoconferencia, que serán básicamente tres: defensor del consumidor financiero, amigable composición y recursos contra el laudo arbitral, porque recordemos que el arbitraje va a ser objeto de otra conferencia por otra persona. Me voy a permitir compartir unos textos con ustedes en este momento para efectos de hacerle seguimiento a nuestra videoconferencia. Bueno, muy bien. Entonces, estos breves temas que vamos a resumir en esta ocasión, debemos tener lo siguiente en cuenta. La semana anterior o días anteriores vimos que la negociación es una necesidad de la vida y que debemos aprovecharnos de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque debe insistirse que no todos los problemas pueden solucionarse por vía judicial, porque es prácticamente imposible. También revisamos en esa ocasión de manera muy general o panorámica las características de la negociación como figura general o transversal que sirve para todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y también la distinción entre medios o formas de negociación y las técnicas o tácticas para negociar. No debemos olvidar que los más, como también analizamos, son casi innumerables. Es decir, los mecanismos alternativos de solución de conflictos solo tienen como límites la ley, el orden público, la ética y la imaginación. Hoy o en esta videoconferencia solo revisaremos algunos temas de esos tres medios que ya mencionamos. Es decir, de el defensor del consumidor financiero, la amigable composición y recursos contra el laudo arbitral. Esos tres medios son de naturaleza heterocompositiva o de heterocomposición, que es cuando interviene un tercero para la solución, para colaborar en la solución del conflicto.
por oposición a la autocomposición, como dijimos la vez pasada, que es cuando las partes por sí mismas, es decir, autocomponen el conflicto. Como ejemplo, la dación en pago, la transacción u otros mecanismos. Hay que tener en cuenta también que estos temas son muy extensos y muy vastos, son casi propios de cursos de posgrado, pero nosotros vamos a tratar de motivarnos para profundizar en su estudio. Eso es lo que debemos nosotros tener siempre como meta, salir motivados a buscar cómo estudiar y sobre todo, cómo también hacer que la gente conozca estos mecanismos, el ciudadano de a pie, los abogados, todas las personas. El defensor del consumidor financiero es una figura que se creó por la Ley 1328 de 2009 y es un organismo mediador entre la entidad financiera y el usuario o el consumidor. Ese defensor actúa con una petición o una queja que puede radicarse ante la entidad o ante la propia defensoría. Y si es ante la entidad, ella la debe remitir dentro de los 3 días siguientes al defensor. Si el defensor admite la queja, le informa a la entidad para que responda. Es como una especie de traslado, como el equivalente del traslado de la demanda. Y luego que recaude las pruebas o revise las pruebas, lo que presenta la entidad y lo que presentó el quejoso, debe resolver el problema todo en varios días. La designación de la defensoría es obligatoria, es decir, todas las entidades que define el gobierno nacional deben tener una defensoría del consumidor para proteger precisamente a sus usuarios. Es designado o debe ser designado por la Asamblea General de Accionistas de la entidad financiera por periodos de 2 años que son prorrogables y requiere previa posesión como los directivos financieros ante la superintendencia financiera. También debe estar inscrito en el registro de defensores del consumidor financiero que implementa la Superintendencia Financiera de Colombia. Y debe cumplir unos requisitos para ese cargo de defensor del consumidor financiero. Entre esos requisitos, recordamos que es conocimientos en temas de derecho, en temas jurídicos de protección al consumidor, de derecho comercial, de derecho financiero, de seguros o valores y 5 años de experiencia relacionada a partir del grado profesional, además de poseer idoneidad y solvencia moral, entre otras cosas. El defensor del consumidor financiero, a pesar de ser designado por la propia entidad, tiene unas reglas que sirven para garantizar su independencia y autonomía. Y entre esas reglas podemos mencionar que se le ordena que debe actuar con independencia de la entidad y sus organismos administrativos y debe tener autonomía en los criterios que aplique. Mutatis mutandi es casi parecido a lo que hace un árbitro o un juez. También debe informar a la superintendencia financiera cualquier situación que menoscabe o limite sus facultades de actuación y debe abstenerse de actuar si tiene conflictos de interés. En ese caso actúa el defensor suplente. No puede cumplir en las entidades vigiladas unas funciones distintas a la de la defensoría. No puede ser designado defensor quien sea o haya sido dentro del año anterior director, empleado, contratista, apoderado o agente de la entidad vigilada, ni de la matriz de una filial o subsidiaria. Igualmente, si posee acciones en la entidad vigilada, es decir, si es accionista, debe enajenarla, aunque no a cualquier persona, sino con unas limitaciones que se establecen, que no pueden ser parientes o personas cercanas a él. Y por último, las entidades deben disponer los medios para que el defensor cumpla sus funciones, unos medios logísticos, y debe ser acorde con las pautas que fije la Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Cuáles son las funciones del defensor del consumidor financiero? Pues tiene varias y dentro de esas podríamos mirar, digamos así, las que más resaltan, que es primera, atender de manera oportuna, efectiva a los consumidores financieros de las entidades. Es decir, darles una atención, como quien dice, atenderlos, resolverles sus problemas, sus inquietudes. También conocer y resolver en forma objetiva y gratuita las quejas de los consumidores. Esta es casi que una de las principales funciones. Otra es actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de acuerdo con las pautas del Estatuto de Conciliación, básicamente la Ley 640 de 2001 y las demás normas que la han modificado y que son aplicables. También debe ser vocero de los consumidores financieros ante la entidad. Puede hacer recomendaciones a la entidad vigilada por los servicios y la atención al consumidor financiero, conforme a la experiencia de su actividad, y proponer modificaciones normativas para protección de los consumidores financieros. Si nosotros miramos, es un catálogo muy importante de funciones las del defensor financiero, pero tiene unas excepciones. El defensor del consumidor financiero carece de facultad para al conocer de algunos asuntos. Hay unas limitaciones o excepciones. Por ejemplo, no puede conocer asuntos que correspondan o que no estén directamente relacionados con el giro ordinario de las operaciones autorizadas a las entidades. Recordemos que las entidades financieras solo pueden operar con lo que se les autoriza. Tampoco pueden participar en los asuntos concernientes al vínculo laboral de las entidades y sus empleados o respecto de sus contratistas, ni los relacionados con la condición de accionista de las entidades. Tampoco los de reconocimiento de prestaciones y de pensiones de invalidez, de vejez y de sobreviviente, salvo en aspectos de calidad del servicio y en los trámites de reconocimiento de esas prestaciones. Tampoco en lo referente a cuestiones que estén en trámite judicial o arbitral o hayan sido resueltas por tales vías. Pero desde luego que estando en trámite judicial o arbitral, las partes de común acuerdo pueden solicitarle al juez que una pausa o que lo cite a conciliación o que les permita una suspensión del proceso para conciliar. Hay otras limitaciones, otras excepciones, como hechos que hayan acontecido con más de 3 años de anterioridad o asuntos que superen en total más de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la queja, y los otros que define el gobierno nacional. Hay unos procedimientos que debe seguir ese defensor, que están previstos básicamente en un decreto. La ley, el artículo 20, la ley 1328 de ese artículo 20 estableció en su momento que el gobierno debe señalar un procedimiento para la presentación y decisión de quejas o reclamos ante el defensor del consumidor financiero. Y ahí en concreto está en un decreto único, que es el decreto 2555 de 2010, que es el decreto único de los asuntos del sector financiero. Los artículos 234, 211 y siguientes. Ahí están previstos unos trámites para esos efectos, así como las decisiones y las demás funciones que debe cumplir. Ahí se puede ver que se establecen reglas para el debido proceso, porque el defensor, en resumen, asume la queja, la admite, le da traslado a la entidad, revisa las pruebas, si necesita algún otro documento o prueba lo pide y luego resuelve. ¿Cómo son las decisiones de ese defensor del consumidor financiero? Son obligatorias, en primer lugar, cuando, aparte del trámite conciliatorio que se pueda adelantar entre consumidores y entidades, los dos, o sea, las entidades y los consumidores, lo acuerdan de manera previa y expresa. También son obligatorias las decisiones del defensor para las entidades vigiladas cuando éstas así lo hayan previsto en sus reglamentos.
es decir, cuando las entidades en el reglamento del defensor del consumidor hayan previsto esa obligatoriedad. La figura de la Defensoría del Consumidor Financiero no tiene el carácter de función pública, nos dice la ley, pero eso no significa que la función del defensor pierda su importancia como mecanismo alternativo de solución de conflictos, porque eso en nada demerita esa gran ayuda que puede ser para la solución de muchos conflictos entre consumidores financieros y las entidades financieras. La cobertura geográfica. La ley establece que la Defensoría y las entidades respectivas deben garantizar que esas oficinas preste atención en todas las zonas del país donde las entidades presten servicios financieros. Es decir, si tienen en una parte determinada unas oficinas abiertas las entidades financieras, ahí debe la Defensoría prestar el servicio por el medio que sea pertinente. En cuanto a la terminación de las funciones del defensor, es por falta definitiva, por incapacidad o muerte, por renuncia, por cancelación también de su inscripción en el registro o la revocatoria de la posesión por la Superintendencia Financiera de Colombia, por la designación de un nuevo defensor al vencimiento del periodo o cuando el defensor pueda incurrir en alguna de las causales previstas o de los motivos previstos en los incisos 3 y 4 del numeral quinto del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, según una modificación de la Ley 795, es decir, que haya incurrido en unos delitos o conductas allí previstas sobre ese particular. No olvidemos que la Superintendencia Financiera, para volver a la tercera de las causales de terminación, la Superintendencia Financiera le puede revocar la posesión a los directivos de las entidades financieras en algunos casos de acuerdo con la ley, porque siempre debemos tener en cuenta que la función bursátil, financiera y aseguradora de acuerdo con la Constitución es de interés público y por lo tanto solo puede prestarse previa autorización del Estado y bajo una vigilancia y una inspección muy especial del mismo Estado. La amigable composición, que sería el otro método de solución que vamos a tratar de manera muy breve en el día de hoy. En cuanto a su origen, pues hay, como en todas las figuras de estos asuntos, se cita como fuente primaria el derecho romano, porque se decía que era como una especie de arbitraje, cuando él mismo se pedía en equidad. Pero en realidad esa es una figura que ha sido muy presente en muchas culturas, inclusive indígenas de nuestro continente americano, en donde siempre se ha buscado la solución de conflictos con un tercero, conciliador, con un amigable componedor, o en fin, con algún mediador o alguna persona que ayude en eso, un tercero. Ese medio de la amigable composición se da cuando dos o más personas envueltas en un conflicto designan un tercero neutral llamado amigable componedor para que averigüe o indague las obligaciones y controversias de las partes con el fin de tomar, ojo, una decisión que debe ser vinculante según las facultades que las partes le otorguen. Debe terminar con una decisión que tiene los efectos propios de un contrato de transacción, es decir, como un negocio extintivo, de acuerdo con la Ley 1563, artículo 59 de la Ley 1563 de 2012. En cuanto a su naturaleza de la amigable composición, primero que todo es un mecanismo de heterocomposición porque interviene un tercero. Ese tercero puede ser una persona natural o jurídica, singular o plural, no hay límite en ese sentido. Y puede acordarse mediante una cláusula contractual, por ejemplo accesoria, o también como un contrato independiente. No tiene que ser abogado, y ya dijimos que pueden ser varios o uno solo, pero si nada se pacta, será uno solo. ¿Cómo se designa? Las partes lo pueden hacer de común acuerdo o pueden delegar
a un tercero para que lo haga, para que designe el amigable componedor. Y el delegado para para designar a ese amigable componedor, puede ser a su vez una persona natural o jurídica. Si no hay acuerdo entre las partes, si no pactaron eso, mejor dicho, debe entenderse que la designación es delegada a un centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada. Ese centro debe ser escogido a prevención por la parte convocante. Fijémonos cómo acá la ley busca darle eficacia al mecanismo, que funcione. Basta que las partes pacten la amigable composición y ya la ley es supletiva, es decir, actúa como supliendo la voluntad de las partes, dando pautas para que se haga efectiva esa amigable composición. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí también se puede fijar de común acuerdo por las partes directamente, o también se puede hacer por referencia a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje. En todo caso, deben respetarse los derechos a la igualdad y el debido proceso, es decir, contradicción de argumentos, las pruebas, como quien dice, la audiencia bilateral y el derecho de defensa. Si no hay acuerdo en cuanto al procedimiento, se entienden, de acuerdo con la ley, igual como dijimos antes, ojo, igualmente se entienden acordadas las reglas de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio del convocado y escogido a prevención por el convocante, de acuerdo con la ley. Esas reglas de los centros de arbitraje están previstas en el artículo 51 de la misma ley 1563, porque es que en realidad es bueno hacer un pequeño paréntesis. La ley 1563 es el Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje, pero también consagra la amigable composición, porque es una variante, una especie de un arbitraje, ¿no? Cuando no hay centro de arbitraje en el domicilio del convocado, para efectos de que se entiendan acordadas las reglas de allí de la amigable composición, entonces el convocante puede escoger cualquier otro centro del país para la designación del amigable componedor y para el procedimiento que debe seguirse si tampoco se acordó. Ahí repetimos, la ley es supletiva, la ley quiere que si se pacta la amigable composición se lleve a cabo. Por eso suple la voluntad de las partes. ¿Cuáles son las facultades del amigable componedor y la decisión? ¿Cómo son? El amigable componedor es una especie de árbitro, porque es un delegado para tomar una decisión vinculante para las partes. Si nosotros observamos el artículo 59 de la ley 1563, nos dice que las partes, o sea, en conflicto, que pueden ser particulares o entidades públicas, delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Entonces debe ser una controversia de naturaleza negocial y que sea de libre disposición, que no sea una cuestión imperativa o de orden público. El amigable componedor actúa como mandatario de las partes y en su decisión podrá precisar el alcance o forma del cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico determinado, concreto. También puede determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes. Observemos aquí nosotros cómo el amigable componedor decide el conflicto, o sea, tiene poder de decisión similar u homólogo a la función de un juez o de un árbitro. ¿Cuáles son los efectos de esa decisión? Produce los efectos legales del contrato de transacción, nos dice la ley. Lo que pasa es que la transacción no es celebrada por las partes y no se trata de una transacción, sino, ojo con esto, produce efectos legales de transacción y como tal entonces genera cosa juzgada. Así está previsto en el artículo 2483 del Código Civil para la transacción, que produce efecto de cosa juzgada. La decisión del amigable componedor debe estar basada en la equidad.
pero desde luego sin perjuicio de emplear reglas jurídicas si lo cree conveniente. Precisamente, recordemos, no es necesario que sea abogado el amigable componedor. Vamos entonces, terminado el amigable componedor, vamos a hablar de los recursos contra el laudo arbitral. Y sobre este tema, ya sabemos, el arbitraje se va a ver en otra videoconferencia por otro docente que nos va a colaborar en la Escuela Judicial sobre esto. En cuanto al proceso arbitral, nosotros debemos tener en cuenta que es una forma de composición de conflictos intersubjetivos de intereses por un tercero, y por eso es heterocomposición. Y esos orígenes son muy antiguos, que, como siempre en todas las culturas, buscaron sustituir la justicia por la propia mano. Eso luego se convirtió en el juez de los primeros estados, el árbitro antiguo. Es decir, un oficio público a cargo de un juez. En el estatuto nuestro hay arbitraje nacional e internacional, con regulaciones distintas en la ley 1563 de 2012. El arbitraje como tal es un mecanismo, es un proceso declarativo, porque en él se busca la solución de controversias con temas contenciosos que están en duda o desconocidos por las partes. Se ha discutido si proceden o no en los procesos ejecutivos, pero la ley actual no lo permite. Sí lo permitía el artículo 2 del decreto 2651 del 91, que fue un estatuto de descongestión judicial transitorio, pero esa regla no fue acogida como permanente. En cuanto a los recursos en el arbitraje, son limitados. ¿Por qué son limitados en los arbitrajes? Porque es un medio alternativo de única instancia y precisamente se instituye así para evitar someterlo a una actividad procesal común, porque si no perdería la característica esa alternativa. En cuanto a los recursos, ¿qué es lo que nos concierne propiamente? En el recurso, en el laudo del arbitraje nacional, tener en cuenta esto, hay dos recursos de anulación y de revisión, que son recursos extraordinarios. Vamos a dar unas pautas muy breves sobre el recurso de anulación. Pero, insisto, vamos a hablar primero del arbitraje nacional, después hablaremos del arbitraje internacional. Ese recurso de anulación de nuestro arbitraje nacional tiene unas características. Es extraordinario. Los requisitos, digamos, las características resumidas de un recurso extraordinario, nosotros podemos recordar, es el recurso que es por fuera de las instancias. Es decir, cuando el proceso prácticamente ya está terminado e incluso hay fuerza de ejecución del laudo en ese caso. Por eso se llama extraordinario, porque es por fuera, no es común, no es dentro de las instancias. Otra característica es que los recursos extraordinarios es contra cierta providencia, no cualquier providencia, es contra el laudo. En los otros procesos, contra las sentencias. Otra característica, por causales limitadas. Claro, las causales de anulación, las causales de recursos extraordinarios son limitadas, restringidas. Y por último, este recurso extraordinario es dispositivo, requiere la actividad de parte interesada que señale, que demarque la acusación. Dispositivo porque las partes disponen de esos actos procesales por oposición al principio inquisitivo en donde es de oficio. La forma limitada del recurso de anulación puede verse en el artículo 42, en su inciso final, dice muy claramente que la autoridad de anulación, el juez de anulación, no puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones que pone el tribunal arbitral. No son cuestiones de fondo, por eso es limitado. Como ya lo dijimos, es un recurso extraordinario. En cuanto a la competencia para ese recurso de anulación, tendríamos dos órganos de anulación o arbitraje nacional. Primero, la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial del lugar donde hubiese funcionado el tribunal arbitral.
Si es Bogotá, un tribunal arbitral de acá de Bogotá, pues el Tribunal Superior, Sala Civil de Bogotá. Si es, por ejemplo, Cali, entonces será el Tribunal Superior, Sala Civil en Cali. En cuanto al... Eso cuando se trata de particulares, porque si ya interviene una entidad pública o quien cumpla funciones administrativas, recuerden que algunos particulares pueden ejercer funciones administrativas, entonces será la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Entonces serían los dos órganos competentes para el recurso de anulación arbitraje nacional. Las causales de anulación, debemos insistir, no son procesales porque no se puede conocer el fondo del asunto, son procesales. Y para resumirlas, porque pues sobre esto podemos demorarnos todo el día, todo el tiempo de la videoconferencia para solamente tratar las causales, pero solo mencionémoslas para recordarlas. Unas se refieren a la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral. Si el pacto arbitral llega a ser inexistente, se puede declarar inválido o inoponible, se anula el pacto arbitral, se anula, corrijo, el laudo arbitral, porque el pacto no era válido, no existía. También puede ocurrir por la caducidad de la acción, falta de jurisdicción o de competencia, o por algunos presupuestos de la acción arbitral, por las formalidades en la constitución del tribunal arbitral. Es que el tribunal arbitral, para constituirse, para empezar a funcionar el arbitraje, tiene que estructurarse, constituirse, la designación de los árbitros, luego tienen que ir allá ante el mecanismo respectivo, si es independiente o institucional, para hacer el mecanismo para asumir la competencia, luego, en fin, todos esos requisitos que debe cumplirse o formalidades son la constitución del tribunal arbitral. Si no se cumplen esas formalidades, puede haber anulación. La nulidad por indebida representación o notificación, la negativa del decreto o práctica de pruebas, pero eso es con unos requisitos muy estrictos. Por ejemplo, que sea infundada la negativa al decreto o la práctica, que sea sin fundamento, que además se haya alegado y adicionalmente que la prueba sea relevante, que tenga incidencia en el laudo, porque si no, no tendría cabida. El vencimiento del término, el tribunal arbitral solo puede funcionar por 6 meses, prorrogables. Si se vence el término y no ha proferido el laudo, ya queda, digámoslo así, cesante, ya se deshace el tribunal arbitral y ya no puede resolver. También por cuando es fallo con ciencia o en equidad, se puede anular. Pero, ojo, cuando el laudo debía ser en derecho, porque puede ocurrir que las partes lo pidan en equidad. Y hay laudo arbitral en equidad si lo piden las partes. Pero si es en derecho y lo profieren en conciencia o en equidad, también hay anulación del laudo. Y hay otros hierros relativos a aspectos también procesales, que son errores en las disposiciones contradictorias del laudo, errores aritméticos, errores de palabras, como los que prevé también el Código General del Proceso, y algunos aspectos de incongruencia en cuanto a esas causales. Esas causales y el laudo arbitral, el recurso de anulación contra el laudo arbitral, tiene unas limitaciones. Hay unas restricciones para que pueda proponerse el recurso. Y entre esas restricciones podemos llamar la atención lo relativo a los requisitos del pacto, por ejemplo, a inexistencia, invalidez o inoponibilidad del laudo, también a los presupuestos de falta de jurisdicción o de competencia y los requisitos de constitución del tribunal, que es decir, que no se constituyó el tribunal arbitral en legal forma. Entonces, por ejemplo, ahí la ley establece que en esos casos, si se trata de las causales 1, 2 y 3, esas causales solo podrán invocarse, ojo con esto, si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de la competencia. Cuando el tribunal se constituye, recordemos, los árbitros asumen la competencia, la propia competencia, es decir, se declaran competentes para conocer de la controversia. Si las partes no proponen recurso de reposición por uno de estos motivos, ya después al final
no pueden invocar las causales de anulación de los numerales 1, 2 y 3. Y hay otras limitaciones, como por ejemplo la de la causal sexta sobre el término de duración. No puede alegarse en anulación ese término de duración de los 6 meses si la parte no lo hizo valer en oportunidad ante el Tribunal de Arbitramiento una vez expirado el término. ¿Por qué todo esto? Porque es que las legislaciones modernas buscan que las cosas sean eficaces, que las cosas no se mueran por la mera forma. Si las partes consienten, si las partes no invocan, no alegan cosas, irregularidades en el trámite del proceso arbitral, pues ya la ley entiende que se sanearon y por lo tanto impide que se puedan invocar. En cuanto al trámite del recurso, es un trámite muy sencillo. Se formula ante el tribunal arbitral y se deben especificar las causales de anulación invocadas. Hay 30 días para proponer ese recurso de anulación, siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que resuelva aclaración, corrección o adición del laudo. Se cuentan esos 30 días a partir de uno de esos dos momentos. Luego, en ese mismo tribunal arbitral, el secretario del tribunal le da traslado a la parte contraria por 15 días. Vencido ese término, envía el expediente al tribunal de anulación, que en este caso sería el Tribunal Superior o el Consejo de Estado, según las circunstancias, que sean entidades públicas o que sea entre particulares. El trámite y la decisión del recurso. El juez de anulación debe calificar el recurso, en este caso el Tribunal Superior, y lo califica y puede rechazarlo en unas hipótesis muy concretas, cuando es manifiesta su extemporaneidad, o sea, fuera de los 30 días, cuando no se sustentó debidamente o cuando se invocan causales no señaladas en la ley. Por ejemplo, en algún caso se puede invocar una irregularidad que corresponde a un tema distinto de las causales. Se dice, mire, es que el árbitro tal debió declararse impedido porque en él había una causal de impedimento. Entonces uno dice, bueno, ¿esa es una causal de anulación o no es causal de anulación? ¿Usted propuso o no propuso ese impedimento o la recusación en su momento? Si el Tribunal Superior observa que los hechos invocados no encajan dentro de una de las causales señaladas en la ley, entonces puede rechazarlo de plano, además por falta de sustentación o por extemporaneidad. Si no es así, se admite el recurso de anulación y hay 3 meses para fallar. En el fallo se debe disponer lo correspondiente a la liquidación de condenas en costas que resultaren sobre el particular o las otras condenas que eventualmente puedan tener cabida. El efecto del recurso de anulación. Esto, digamos que la ley no lo dice explícitamente que se llame efecto devolutivo, pero en realidad es así, porque la interposición del recurso de anulación no suspende el cumplimiento de lo resuelto, por eso es un efecto devolutivo, excepto cuando la entidad pública condenada, si es una entidad pública, una de las partes en el arbitraje, solicite la suspensión, pero de resto es devolutivo. La sentencia de anulación, ¿cuáles son sus efectos? Bueno, lo primero es que si se declara infundado el recurso, pues no pasa nada, el laudo queda, pues digámoslo así, en firme. Pero cuando hay anulación, entonces en unos casos simplemente se anula el laudo, pero en otros se corrige o adiciona, según las circunstancias. En otros eventos, el proceso se remite al competente para continuar a partir del decreto de prueba. Ejemplo, si no se declara la falta de jurisdicción, porque el compromiso no le daba jurisdicción, los árbitros no tenían competencia, se le remite a la autoridad que va a seguir el proceso, a la autoridad judicial. Y en ese caso, las pruebas, el juez nuevo va a conocer a partir del decreto de pruebas, pero las pruebas practicadas conservan validez frente a quienes pudieron discutirlas o controvertirlas. Si se trata de las causales 3 a 7, que son sobre los temas del tribunal arbitral, entonces el interesado puede convocar nuevamente al tribunal arbitral. Igualmente, valen las pruebas practicadas y las actuaciones que no hayan sido anuladas.
desde luego, que haya habido oportunidad de controvertirse. Cuando hay una anulación total o parcial del laudo, también se pueden ordenar restituciones. Y en cuanto a las costas, si no prospera el recurso, se deben imponer, salvo cuando el mismo se interpone cuando es por el Ministerio Público. En ese caso, no hay condena en costa. En torno a la prescripción y caducidad, este es otro efecto útil de las normas. Las normas buscan la efectividad. Se mantiene el efecto de interrupción de la prescripción y no operar la caducidad cuando el laudo se anula por las causales 3 a 7, pero ojo, siempre y cuando el interesado convoque el nuevo tribunal arbitral dentro de los 3 meses siguientes. Pasemos ahorita entonces al recurso de revisión de manera muy resumida en el arbitraje nacional, de acuerdo con la ley 1563. Este recurso se rige en cuanto a las causales y al procedimiento por el Código General del Proceso. Hay que tener en cuenta, eso sí, que hay unas reglas particulares en la ley, como aquella que dice que no se puede alegar la causal de revisión de indebida representación o falta de notificación si el interesado tuvo la oportunidad de interponer el recurso de anulación. Y hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque es que la revisión, el recurso de revisión, distingamos bien, procede contra el laudo, pero también procede contra la sentencia que resuelve el recurso de anulación. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esa distinción. En cuanto a la competencia, para el recurso de revisión, en este caso es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pero si se trata de un proceso arbitral en que intervino una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, entonces la competencia es de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sobre el recurso de revisión, su naturaleza es extraordinario, las características que ya mencionamos, es rogado, es por fuera de las instancias, todo eso que vimos, es un trámite de única instancia, un procedimiento. Se ha discutido mucho si es proceso, si es recurso, pero eso en este momento no es del caso dar esa discusión. Se denomina recurso extraordinario de revisión. Se refiere a cuestiones procesales, no sustanciales, porque no es una instancia, no es otro proceso, no es un trámite nuevo para revisar el asunto de fondo. En general, él debe ser sobre cuestiones externas al proceso, pero que lo afectan, como los que no fueron debatidos, los documentos nuevos que aparecieron, que no estaban en el proceso, la falsedad, el fraude, todo eso como está previsto en las causales. Que esas causales, a propósito, también son procesales no sustanciales. Ojo con eso. Y para resumir esas causales, porque esto es un resumen muy breve, se trata básicamente cuando se aduce documentos que se hallaron después de la sentencia, ¿no? Que ya está ejecutoriada y que habrían variado la decisión y no pudieron aportarse en su momento por obra de la parte contraria, por fuerza mayor. La ley establece unas reglas, unos requisitos. También cuando hay una declaración falsedad de los documentos que fueron decisivos. Los documentos, siempre que se alegue falsedad en documentos o documentos hallados después, tienen que ser decisivos, es decir, tener incidencia en lo que se decidió, en la sentencia. También hay causales de revisión por una sentencia que se basó en testigos condenados por falso testimonio por esas declaraciones que dieron ahí, por dictamen de perito condenado penalmente o por violencia o cohecho o seducción. Todos estos asuntos requieren declaración penal, todos esos aspectos que algunas causales de revisión. En cambio, la causal de fraude o colusión de las partes en el proceso no requiere ni siquiera que haya sido investigado penalmente, pero se necesita que cause perjuicios al recurrente cuando hay fraude o colusión de las partes. En cuanto a las nulidades, también puede darse por representación, por indebida representación o indebida notificación que no se saneó y la originada en la sentencia, que no sea susceptible de más recursos. Igualmente, está prevista como causal la sentencia contraria a otra que hizo tránsito a cosa juzgada si el recurrente no pudo alegarla en el segundo proceso, en el nuevo. Y ojo, no procede la revisión si se propuso la cosa juzgada y fue rechazada por cualquier circunstancia, fue declarada no probada.
En cuanto al término, en líneas generales podríamos decir que el término es de 2 años, a partir de la ejecutoria de la sentencia. Pero, el problema o la diferencia es cuándo comienza a contarse ese término. Y ese término, según la causal, algunas causales, puede empezar a contarse a partir de cierto periodo. Por eso puede extenderse hasta 5 años en total. Pero son 2 años. La distinción es a partir de cuándo se cuenta. Ejemplo, si una persona fue indebidamente notificada o emplazada, pues no se ha enterado, no tiene los 2 años para promover la revisión. ¿Cuándo le contarían esos 2 años? A partir del momento en que se entere o conozca la sentencia. A partir de ese momento se le cuenta, pero hay un límite de 5 años en ese caso. En cuanto a la caducidad, opera cuando no se propone dentro del término legal. En ese caso se puede rechazar de plano la demanda o declarar con posterioridad la caducidad como sentencia anticipada, por ejemplo. Y el efecto del recurso, al igual que el otro que ya vimos, es una especie de efecto devolutivo porque no se suspende la ejecución de la sentencia. Es decir, la sentencia se puede ejecutar, se manda el expediente original al juez de revisión y las copias se van a la ejecución de la sentencia. En cuanto a los requisitos y trámites del recurso de revisión, podríamos decir unas 4 o 5 cositas. Primero, legitimados solo son los interesados, que hayan sido parte o eventualmente un tercero en el proceso con que tenga interés. La demanda tiene que cumplir unas formalidades que están previstas en la ley, tiene que decir el domicilio, las partes, la causal invocada, todo eso que están ahí previstos. Se debe calificar la demanda con rechazo, con inadmisión, rechazo o admisión. Pero si no se subsana, o cuando se inadmite o hay caducidad, se puede rechazar de plano por caducidad o se rechaza luego de no subsanarse. Si se admite, hay traslado de la demanda. Luego viene el decreto de pruebas y citación para audiencia. A continuación, el trámite debe ser oral. Vinculado el demandado, el decreto de pruebas se cita, se practican las pruebas, alegatos y sentencia. Eso no obsta para que pueda haber sentencia anticipada si no hay pruebas que practicar. Recordemos, es una causal de acuerdo con el artículo 278 del Código General del Proceso. En cuanto a las medidas cautelares, proceden la inscripción de la demanda y el secuestro de bienes muebles, de acuerdo con los requisitos que se prevén también para los procesos declarativos. En cuanto a los recursos contra el laudo de arbitraje internacional, que es ya nuestro último tema de hoy, nosotros, en este caso, el arbitraje internacional, solamente procede el recurso de anulación. Es una diferencia con el arbitraje nacional. En el nacional proceden anulación y revisión. En el internacional, solamente el de anulación. ¿Y cuál es la naturaleza de este recurso? Ya sabemos, es un recurso extraordinario cuyas limitaciones ya sabemos las propias de ellos, de esos recursos, que de carácter dispositivo requieren actividad de la parte interesada. Pero aquí hay una pequeña excepción que debemos tener en cuenta. El artículo 108 también prevé que se puedan declarar unas causales de anulación de oficio. Eso no obsta para que de todas maneras no sea un recurso limitado o extraordinario, como puede verse en los artículos 107 y siguientes de la ley 1563. Respecto de la competencia para este recurso de anulación de arbitraje internacional, el competente en primer lugar es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando el arbitraje sea controversia entre particulares, pero lo es la Sala Plena de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en los procesos con sede en Colombia en que sea parte una entidad pública o ejerza funciones, o quien ejerza funciones administrativas. Las causales, de manera resumida, están previstas en el artículo 108 en 2 numerales. Unas causales están allí, también son procesales, tener en cuenta esto, no sustanciales como los otros de los procesos arbitrales, y están previstas, por ejemplo, las primeras.
la incapacidad de la parte al tiempo de pactarse el arbitraje o la invalidez del acuerdo, la indebida notificación de la designación del árbitro o de la iniciación del trámite arbitral y que no pudo defenderse la persona, cuando el laudo es por una controversia que no fue prevista en el acuerdo o tiene decisiones excesivas, pero hay unas distinciones que deben tenerse en cuenta. Y cuando hay problemas en la conformación del tribunal o el procedimiento arbitral. El numeral segundo también nos establece unas causales de oficio, como ya habíamos anunciado, y son básicamente si la ley colombiana, según la ley colombiana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje. Recordemos que hay controversias que no pueden someterse a la arbitraje. Yo sé que hay discusiones sobre esto, pero por ejemplo, lo que versan sobre los atributos eventualmente de la personalidad, los derechos indisponibles, no pueden, son de orden público, no pueden someterse a arbitraje luego. Entonces, en ese caso podría haber anulación de oficio. Y también cuando el laudo sea opuesto al orden público internacional de Colombia. El trámite es también sencillo. Se invoca dentro del mes siguiente a la notificación del laudo o el laudo adicional o la providencia que resuelva corrección o aclaración. Se debe rechazar de plano ese recurso si es manifiesta su extemporaneidad o no se sustentó en oportunidad o cuando las causales alegadas no sean típicas, no se adecúen a las que prevé la ley. Si se admite, se da un traslado común de un mes a los opositores para presentar sus alegaciones en la Secretaría de la Autoridad Judicial respectiva. Vencido ese traslado, se pasa para sentencia. Y en esa decisión se deben liquidar las costas y condenas a que haya lugar según lo convenido por las partes o las reglas de procedimiento respectivas, que de acuerdo con el arbitraje internacional, o si no hay ninguna de esas dos, con las normas de los procesos civiles y las restituciones. Si hubo ejecución del laudo anulado, debe haber restituciones porque en ese caso queda sin efecto. Las normas no prevén la práctica de pruebas, hay que tener en cuenta esto. Pero si son viables, el juez de anulación de arbitraje internacional puede disponer su práctica. Si no prospera ninguna causal, se declara infundado el recurso y se imponen costas al recurrente, excepto si este fue el Ministerio Público. Y frente a la sentencia de anulación de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, no procederá recurso ni acción alguna, de acuerdo con la ley. O sea que ese es el único recurso que hay. Pues tocará en otro espacio comentar si podría eventualmente proceder la tutela. En cuanto al efecto del recurso, es devolutivo o similar al devolutivo, porque no suspende el cumplimiento de lo resuelto en el arbitraje internacional. Y la sentencia de anulación, sus efectos pueden haber varias secuelas para el caso de prosperar el recurso de anulación. Y son diferentes de acuerdo con las causales previstas en la ley que pueden tener incidencia en el trámite o en las pruebas practicadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la ley 1563 de 2002. A modo de conclusiones, ¿qué podríamos decir nosotros para concluir? Reiterar que todos los conflictos no pueden ser resueltos por la Administración de Justicia y en esto tenemos que hacer mucho énfasis. Otra conclusión, ¿cuál sería? Se necesita incentivar el estudio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para un mejor y mayor empleo de ellos. Ojo con esto. Hay que incentivar, hay que dar a conocer estos mecanismos a la gente en general, a los jueces de paz, a las comunidades, a las localidades. ¿Cuál sería otra conclusión? La Defensoría del Consumidor Financiero, el arbitraje, la amigable composición y la Defensoría del Consumidor Financiero son excelentes medios alternativos de heterocomposición que debemos estudiar y emplear en la solución de conflictos. Estos tres a los que solamente nos hemos referido hoy son muy buenos medios, al igual que otros como la conciliación y muchos más. Y por último, que en los mecanismos alternativos de solución de conflictos
heterocompositivos, si nosotros con lo que vimos hoy observamos que los formalismos procesales y recursos procesales están limitados, y eso es lógico por su especial naturaleza, ¿no? Naturalmente, sin perjuicio de ciertas defensas que deben instituirse y que están instituidas en la ley o en los reglamentos por eventual vulneración de la regla, como los recursos extraordinarios que vimos respecto al laudo arbitral. En ese sentido, nosotros daríamos por terminada nuestra charla y le concedemos el uso de la palabra a nuestra directora de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias, apreciado doctor José Alfonso Izaza, por tan interesante conferencia que sin duda va a contribuir de manera considerable a motivar a todas las personas que están conectadas a utilizar estas figuras tan importantes para la resolución rápida, oportuna y eficaz de los conflictos. Vamos al ciclo de preguntas, apreciado doctor Izaza, y la primera es: ¿por qué los mecanismos de defensor del consumidor financiero y la amigable composición no son tan usados? Sí, estos mecanismos, como la mayoría de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son francamente desconocidos. La conciliación, por ejemplo, que es un medio tan importante, ha tenido auge desde los años 90 hacia acá, en Colombia, de tal manera que el grueso de la población desconoce lo importante y lo fecundos que son estos medios alternativos. Lo mismo que los jueces de paz en Colombia, que tienen relativa novedad a partir de la Constitución del 91 y la Ley 497, que los instituyó ya en concreto. Así hay mucho el mecanismo del defensor del consumidor financiero y la amigable composición son de 2009 y 2012, son desconocidos. Por eso es importante, para que la gente los utilice y los sepa utilizar, llevar este conocimiento a las distintas localidades, a los distintos estamentos económicos, familiares, jurídicos en general, como las casas de justicia, en los cuales ha contribuido mucho la Escuela Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien, doctor Izaza. Segunda pregunta: ¿la decisión del defensor del consumidor financiero siempre es obligatoria? Esa pregunta es muy quisquillosa. Lo que decida el consumidor financiero puede ser obligatorio si las partes lo han pactado de manera previa y expresa, o sea, la entidad financiera y el consumidor. Si resuelven, es casi que como una especie de arbitraje, ahí que pactan, ahí nos atenemos a lo que resuelva eso. Entonces, de resto, no sería obligatoria, pero sí es obligatoria adicionalmente siempre para la entidad financiera cuando en el reglamento de la Defensoría del Consumidor Financiero se ha previsto que ella sea vinculante u obligatoria para la entidad respectiva. La siguiente pregunta, doctor Izaza: ¿por qué el arbitraje es la única instancia? Es de única instancia. Sí, el arbitraje tiene que ser de única instancia, porque precisamente como medio alternativo, los medios alternativos tienen que ser más sencillos y tienen que estar, digamos, separados o ajenos un poco de la actividad procesal ordinaria, común de un proceso que tiene doble instancia y que además tiene otros recursos. Entonces el arbitraje tiene que ser de única instancia, porque si no, entonces se vuelve un proceso común con primera y segunda instancia. Esa es una de las razones por las cuales quien acude al arbitraje de antemano ya sabe que es un proceso de única instancia que solo contaría con los recursos que vimos: revisión y anulación si se trata de arbitraje nacional y solo anulación si se trata de arbitraje internacional. Nuestro agradecimiento especial, doctor José Alfonso Izaza, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por su generosidad al compartir sus conocimientos, su experiencia judicial y académica en tan didáctica, completa y clara disertación, que sin duda nos permitió adentrarnos en especial en estas figuras intervinientes como terceros imparciales y neutrales, quienes son canales y responsables de lograr mediar y poder encontrar soluciones ágiles, eficaces, oportunas a los diferentes conflictos que se presentan diariamente.
Gracias también a todas las personas que se han conectado a esta capacitación, nuestros queridos servidores y empleados judiciales, todos los actores del sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia y desde luego al grupo de colaboradores de nuestra escuela judicial. Y como siempre, finalizamos con una frase a propósito del tema de hoy, que la negociación es el mejor camino para una pronta solución. Muchas gracias a todos, feliz tarde